Muy buenas tardes, Baixapa Pendekaru. Para mí es un auténtico placer tener la oportunidad de participar en este magnífico congreso y por ello agradezco la invitación que me realizaron los amigos de la CELSOCEM. Hace muchos años, en Barcelona, había formado parte como clínico, como internista, de la unidad de diagnóstico cardiológico de un hospital. Pero desde hace ya aproximadamente unos 10 años, mi labor está enfocada casi de forma exclusiva en las enfermedades infecciosas. A pesar de que hay algunas que afectan directamente al corazón y a sus anexos, las pericarditis, las miocarditis o las endocarditis, hoy vamos a ver si la patología infecciosa se puede relacionar con el riesgo cardiovascular. En los años 50 del siglo pasado, se pusieron en marcha los estudios epidemiológicos más ambiciosos y relevantes para lo que hoy día conocemos como la cardiología moderna. Los estudios de Framingham. Enseguida, estos estudios permitieron identificar unas exposiciones, unos factores que facilitaban la generación y la progresión de la ateromatosis arterial y que aumentaban el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como el infarto agudo de miocardio o el accidente cerebrovascular. Estos factores de riesgo cardiovascular, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la hipertensión, la diabetes mellitus, etc., han sido intensamente trabajados durante el Congreso y siguen siendo la piedra angular de la prevención de este tipo de enfermedades. Pero desde hace ya varias décadas se han ido preconizando, se han ido proponiendo nuevos factores que también podrían tener un papel en el desarrollo de la patología cardiovascular. Algunos de estos factores de riesgo no tradicionales ponen a los procesos inflamatorios y algunos marcadores de laboratorio como la proteína C reactiva como agentes potencialmente relacionados con las lesiones del territorio arterial. Este rol de la inflamación, junto con la correlación que se ha ido viendo entre la infección crónica por el virus de la inmunodeficiencia humana y las enfermedades cardiovasculares, propicia que se ponga en cuestión si los microorganismos, si las enfermedades infecciosas podrían participar de alguna manera en todo ello. Antes de entrar en materia, vale la pena repasar muy brevemente la patogenia de la aterosclerosis. Todo comienza con una disfunción en las células endoteliales de arterias de mediano calibre como las coronarias o de arterias de calibre grande como la aorta. Esta disfunción endotelial, que puede iniciarse por múltiples estímulos o agresiones distintas, propicia que aumente la permeabilidad del endotelio y que puedan penetrar a la capa íntima del vaso algunas moléculas como las lipoproteínas de baja densidad, el famoso colesterol LDL. Estas moléculas de LDL sufren entonces un proceso de oxidación y con su nueva conformación, por toxicidad local, activan al endotelio, facilitando que éste exprese en su superficie luminal una serie de proteínas de adhesión. Estas proteínas son clave para que los monocitos circulantes y algunos linfocitos T se peguen a este endotelio activado y pasen también a la capa íntima de la arteria. Estos monocitos, una vez allí, se transforman en macrófagos y estos fagocitan, internalizan las LDL oxidadas que habíamos comentado antes. Estos macrófagos activados, que se conocen como células espumosas, y los linfocitos T, que también llegaron a la capa íntima del vaso,
desencadenan allí un proceso de inflamación local a partir de la producción de citoquinas y a partir de la propia apoptosis que sufren estas células espumosas. Esta inflamación local estimula la migración de células de músculo liso que proceden de la capa media del vaso, y estas células de músculo liso empiezan a producir colágeno. Producen colágeno para intentar detener el proceso inflamatorio. Este colágeno se va acumulando y va generando un depósito que protruye hacia la luz vascular, apareciendo de esta manera la placa de ateroma. Fruto de la acumulación desmesurada del colágeno, en el centro de la placa se acaba formando un núcleo necrolipídico en el que se acumulan detritus celulares y grasas. Cuando el núcleo necrolipídico de las placas crece, se expande, éstas se pueden tornar vulnerables y el flujo de sangre que roza su cápsula colágena puede provocar su rotura. Esta rotura de la placa puede propiciar entonces un proceso trombótico local y esto puede desencadenar en el paciente que lo está sufriendo un síndrome coronario agudo. Fíjense que la disfunción endotelial, que acaba con su propia activación, provoca la migración de monocitos del espacio intravascular a la capa íntima y una vez allí se transforman en macrófagos activados que desencadenan la citada inflamación local. Esta inflamación local provoca la producción de citoquinas como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y estas citoquinas viajan por el torrente circulatorio hasta el hígado. El hígado estimulando produce entonces unos reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva y el fibrinógeno, que por fortuna son muy fácilmente medibles en sangre periférica. Ahora sabemos que la elevación de algunos de estos reactantes de fase aguda se correlaciona con el grado de inflamación local y sistémica de los pacientes. Y además sabemos que esto puede proporcionar información pronóstica en cuanto a su riesgo de desarrollar patología cardiovascular. Desde el año 1997, gracias a esta publicación de Ridker en el New England, sabemos que los niveles de proteína C reactiva tienen valor pronóstico por sí mismos respecto a las enfermedades cardiovasculares. El doctor Ridke observó, tras seguir durante unos 8 años a una cohorte de más de 1000 varones aparentemente sanos en el momento de su reclutamiento, que los que tenían niveles basales más altos de proteína C reactiva, los que estaban en el cuartil superior en cuanto a concentración plasmática de su PCR, tenían un riesgo aumentado de padecer tanto un infarto agudo de miocardio como de padecer un ictus cerebral isquémico. Resaltado en rojo, pueden observar que el riesgo relativo de padecer infarto agudo de miocardio en los pacientes con niveles de proteína C reactiva por encima de 2,11 es prácticamente de 3 respecto al grupo de personas con niveles de PCR por debajo de 0,55. Esto significa que los niveles altos de PCR en este estudio triplicó el riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio. Estos mismos niveles altos de proteína C reactiva supusieron también un factor de riesgo para el accidente cerebrovascular isquémico, que prácticamente se dio el doble de veces en este grupo respecto al grupo de varones con PCR normal. En este estudio, por tanto,
podemos observar que el aumento de concentraciones plasmáticas de proteína C reactiva, sea por la causa que sea, por una infección, por una enfermedad autoinmune, etc., se correlaciona muy notablemente con la aparición de enfermedad cardiovascular. Y esta determinación basal de la PCR, por su relación estrecha con el desarrollo posterior de infartos cardíacos o cerebrales, aporta una información pronóstica que los factores de riesgo cardiovascular clásicos o tradicionales no lograba estimar de manera suficiente. En este contexto, sabiendo que los procesos inflamatorios podrían propiciar y hacer progresar la ateromatosis, ¿cuándo se empieza a valorar si las infecciones pueden tener un papel al respecto? ¿Cuándo se empieza a valorar si los microorganismos pueden contribuir patogénicamente en la formación de las placas de ateroma? Ya en el año 1978, un grupo de investigadores de la Universidad de Cornell en Nueva York demostraron que el Galit herpes virus 2, un herpes virus que en los pollos provoca una patología linfoproliferativa llamada enfermedad de Marek, podía acelerar de forma muy notable la ateromatosis de arterias musculares de calibre medio en pollos tanto con como sin una hipercolesterolemia inducida. Estos cambios tan marcados no los observaron en pollos control que fueron sometidos a diferentes dietas hiperlipémicas, pero no se expusieron al virus en cuestión. La segunda asociación entre microorganismos y patología cardiovascular se realizó a finales de los años 80, cuando en múltiples estudios se constató la correlación entre títulos elevados de anticuerpos frente a diferentes especies de clamidia y una mayor frecuencia de patología cardiovascular tanto aguda como crónica. Esta asociación se empezó a tomar muy en serio por parte de la comunidad científica cuando el equipo del Dr. Shore, en el año 1992, logró detectar Chlamydia pneumoniae gracias a la utilización de técnicas de inmunohistoquímica en placas de ateroma humanas. Estas placas se obtuvieron de arterias coronarias revisadas durante la necropsia de pacientes fallecidos por patología cardiovascular. A partir de ese momento, se empieza a teorizar sobre cómo los microorganismos podrían actuar para promover o acelerar la ateromatosis arterial. Y en este sentido, se realizan dos hipótesis. Por un lado, se propone que tanto bacterias como virus podrían actuar directamente sobre las células vasculares, sobre el endotelio, favoreciendo la activación local de una respuesta inmunológica innata. Y por otro lado, también se valora la posibilidad de una vía indirecta en la que un foco infeccioso no vascular, como por ejemplo una infección respiratoria o una infección periodontal, podría generar un proceso inflamatorio local con la secreción in situ de citoquinas, y que estas citoquinas y otros factores vertidos a nivel local podrían pasar a la circulación sistémica en segunda instancia, y esta circulación las podría vehiculizar hasta placas de ateroma preexistentes cuyo crecimiento a continuación podría verse acelerado. ¿Cómo podríamos demostrar entonces la implicación de un determinado microorganismo en la génesis o la progresión de la aterosclerosis? Si la acción del microorganismo fuera directa, deberíamos poder constatar su presencia en las placas y, además, en las áreas vasculares sanas, el microorganismo no se debería encontrar.
El aislamiento del microorganismo debería ser viable, el microbio debería estar vivo, lo cual nos induciría a pensar que biológicamente podría estar fomentando un proceso inflamatorio local. Y, finalmente, sería fantástico que diseñando un modelo experimental con la infección en evaluación se pudiera demostrar una aceleración del proceso aterosclerótico. La demostración de la vía indirecta se podría realizar mediante la confirmación de que en plasma, por lo tanto en territorio sistémico, se puede medir el incremento de determinadas citoquinas que se habrían secretado en el locus de la infección. Y, como en el caso anterior, se debería demostrar que en modelos experimentales diseñados con el objetivo de mimetizar la infección bajo estudio, se constatara progresión de la ateromatosis. Tanto para la vía directa como para la indirecta, la demostración se cerraría completamente si, eliminando o antagonizando el microorganismo escrutado o su inflamación secundaria, la ateromatosis no se desarrollara o ésta dejase de progresar. A día de hoy, varios microorganismos, tanto bacterianos como víricos, se han relacionado con la patogenia de la ateromatosis que vimos con anterioridad. Algunos actuarían propiciando la disfunción endotelial. Otros fomentarían la quimiotaxis de macrófagos y linfocitos hacia la capa íntima de las arterias. También habría microorganismos implicados en el crecimiento directo de la placa e incluso algunos que podrían propiciar un ambiente protrombótico y facilitar la lesión o la rotura definitiva de esa placa. De todas las bacterias que se han relacionado con estos procesos, las que actualmente gozan de una mayor evidencia en su papel como agentes proaterosclerosos son las siguientes. La que supuso el principio de toda esta historia, Clamidia o Chlamydophila pneumoniae, cumple con casi todos los requisitos que recién estuvimos viendo, y también se acercan bastante a su nivel de demostración patogénica otras dos bacterias, Porphyromonas gingivalis, implicada en las infecciones periodentales crónicas, y el célebre Helicobacter pylori, microorganismo universal responsable de gastritis, úlceras gastroduodenales e incluso de algún tipo de cáncer digestivo. Por lo que respecta a los virus, hay 5 que van sumando literatura de forma rápida y progresiva que los va preconizando como agentes aterosclerosos. El virus de la influenza, el citomegalovirus, el virus de la hepatitis C, el de la inmunodeficiencia humana y el grupo de los herpes simples son los que recopilan más evidencias en este sentido. Y aunque sería interesante poder revisarlos todos con detalle, por cuestiones de formato y tiempo, vamos a centrarnos principalmente en la bacteria más estudiada en este campo, Chlamydophila pneumoniae. Chlamydophila pneumoniae, antiguamente Chlamydia pneumoniae, es una bacteria gram-negativa que se comporta prácticamente como un virus, dado que precisa estar dentro de una célula para lograr su supervivencia. Como verán más adelante, este hecho tiene una relación fundamental con el rol que desempeñan las clamidófilas como agentes ateroscleróticos. Esta bacteria amplísimamente distribuida se transmite de persona a persona a través de sus secreciones respiratorias y su espectro clínico se suele centrar en las neumonías de presentación atípica, con más infiltrado intersticial que condensación parenquimatosa, y en las bronquitis.
Como ya hemos apuntado antes, su diagnóstico es a través de la serología, como la mayor parte de los virus, y sus tratamientos preferentes incluyen a los macrólidos, a las quinolonas y a las tetraciclinas. El mecanismo por el cual las clamidófilas acabarían induciendo o acelerando un proceso aterosclerótico se iniciaría a partir de la infección de los macrófagos de los alvéolos pulmonares. Dentro de estos macrófagos se desarrollarían nuevas formas maduras de Chlamydia pneumoniae que acabarían infectando a monocitos circulantes. Estos monocitos infectados acabarían adheriéndose al endotelio vascular gracias a la sobreexpresión de unas moléculas de adhesión específicas y rápidamente serían interiorizados por la pared arterial, donde acelerarían los procesos de absorción y oxidación de las LDL, convirtiéndose así en células espumosas. Las clamidias liberadas tras la apoptosis de las células espumosas infectadas, a su vez, infectarían a células de músculo liso que acelerarían la proliferación del ateroma y también, a partir de la secreción de interleucinas, factores de necrosis tumoral y metaloproteinasias, esto podría propiciar, además, la inestabilidad de la placa y la formación de trombos intraluminales. Como vimos previamente, Chlamydophila pneumoniae fue la primera bacteria que logró identificarse en una placa de ateroma. Siguiendo aquí con los criterios de demostración del mecanismo directo que ya hemos explicado antes, en estas dos publicaciones de finales de los años 90 se logró demostrar el aislamiento viable de estas bacterias, es decir, se encontraron clamidias vivas tanto en placas procedentes de arterias coronarias como en placas ubicadas en una pieza de endarterectomía carotídea. Además, ya a principios del siglo XXI, también en placas de ateroma procedentes de la especie humana se pudieron constatar linfocitos T sensibilizados por Chlamydia pneumoniae, es decir, se detectaron linfocitos con una respuesta inmunoespecífica frente a dicho microorganismo, respuesta inmunoespecífica que localmente podría estimular la aceleración de la ateromatosis. Siguiendo con esta demostración patogénica, la aceleración de las lesiones ateroscleróticas se pudo constatar en un gran número de modelos experimentales en los que diferentes animales, principalmente roedores, fueron expuestos a Chlamydophila pneumoniae y como consecuencia desarrollaron una infección respiratoria. Tras esta infección, la mayor parte de ratones, con mayor o menor predisposición genética o dietética por la ateromatosis, acabaron teniendo muchísima más aterosclerosis que los ratones no infectados. Por si no fuese suficiente, el papel aterogénico de las citoquinas inflamatorias generadas por la infección por Chlamydia pneumoniae también se pudo demostrar viendo que ratones manipulados genéticamente para que no pudieran expresar receptores para el factor de necrosis tumoral alfa y para la interleucina 17A respectivamente, no sufrían la aceleración aterogénica que habitualmente sí se había observado cuando la presencia y acción de estas citoquinas estaban conservadas. Finalmente, con este estudio publicado en el año 2010, se pudo demostrar que Chlamydia pneumoniae también puede tener un papel en el proceso aterogénico cuando se presenta de forma aguda, no solamente en situación de cronicidad. En este experimento, con ratones predispuestos a la aterosclerosis, se constató que la infección por clamidia es capaz de reducir las propiedades antiinflamatorias de las lipoproteínas de alta densidad, el colesterol HDL o colesterol bueno, y además se asoció con una alta frecuencia de inestabilidad de la placa en forma de hemorragia en su interior.
Con todo lo que hemos visto hasta aquí, podemos constatar que la infección por Clamidófila pneumoniae cumple con prácticamente todos los criterios de Koch que se suelen considerar como requisito necesario para atribuir una determinada enfermedad infecciosa a un microorganismo causal concreto. Aunque es difícil considerar a esta infección como un agente aterosclerótico por sí misma. Probablemente su rol en este contexto se explica mejor con la participación concomitante de otros factores de riesgo vascular. Con todo este cuerpo científico detrás, el turno siguiente debía basarse en los recursos terapéuticos. ¿Los tratamientos antibacterianos frente a Chlamydia pneumoniae podrían ser una arma, finalmente, frente a la patología cardiovascular? Enseguida se proyectaron estudios en animales para empezar a aclararlo. En este trabajo de Muhlestein y colaboradores se inocularon Chlamydia pneumoniae a un grupo de conejos que luego fueron tratados con acitromicina. En estos conejos se pudo constatar una notable aceleración de la aterosclerosis en la capa íntima de sus respectivas arterias aorta. Y además, los autores observaron que el tratamiento con acitromicina era capaz de reducir la progresión de esas lesiones en una segunda instancia. Lamentablemente, estos resultados no se vieron reforzados con la publicación de este trabajo 3 años después. En este caso, el experimento se había desarrollado en ratones, con un diseño muy similar al que acabamos de explicar, y aquí los autores no constataron efecto alguno por parte del tratamiento antimicrobiano. Estos resultados contradictorios observados en animales de laboratorio no frenaron en absoluto el desarrollo de una notable cantidad de ensayos clínicos con diseños heterogéneos, con pautas antibióticas a partir de fármacos y duraciones de tratamiento distintas, que intentaron ver si la lucha frente a Chlamydia pneumoniae era capaz de frenar la enfermedad cardiovascular en la especie humana. Señalo aquí los dos ensayos más grandes, el ACES y el PROOF-IT-TIMI. Estos ensayos contaron con el reclutamiento de más de 4.000 individuos cada uno y además pudieron realizar un seguimiento prolongado de entre 1 año y 1 año y medio de todos los pacientes incluidos. Lamentablemente, ninguno de estos trabajos logró demostrar beneficios con el tratamiento antibiótico frente a clamidia. Una respuesta prácticamente definitiva en este sentido llegaría de la mano de este metaanálisis realizado a partir de la revisión de ensayos clínicos previamente publicados. Este ambicioso trabajo se publicó en el JAMA en el año 2005 y logró recabar la información de casi 20.000 reclutados a partir del análisis pormenorizado de un total de 11 investigaciones. De nuevo, se constató que los antibióticos frente a Chlamydophila pneumoniae no tuvieron ningún impacto en el desarrollo de cardiopatía isquémica tanto aguda como crónica, ni tampoco en la mortalidad de los pacientes. Por eso, desde la publicación de este trabajo, el tratamiento antibiótico en pacientes con enfermedades cardiovasculares se ha dejado de administrar, salvo en el caso que estén formando parte de alguna investigación adicional. Bien, si con el gran número de estudios observacionales y experimentales que les mostré antes, había tanta plausibilidad biológica entre la infección por Chlamydia pneumoniae y la ateromatosis, ¿por qué fallaron o por qué podrían haber fallado
los ensayos clínicos? En primer lugar, hay que decir que la erradicación de Chlamydophila pneumoniae in vivo es extremadamente difícil, si no imposible. Y esto es así, incluso si la antibiótico-terapia se prolonga mucho o se administra de forma indefinida. Por un lado, los monocitos infectados por las clamidias pueden suponer una suerte de santuario para ellas, dado que estas bacterias pueden permanecer en sus fagosomas intracitoplasmáticos bajo una forma inactiva, una forma quiescente. De esta manera, las bacterias permanecen aisladas de la llegada y el efecto de los antibióticos. En segundo lugar, la capacidad que tendrían los antimicrobianos para lograr penetrar eficazmente en la placa de ateroma se ha cuestionado muchísimo. Es muy difícil que estas moléculas entren en la placa y en caso de hacerlo es extremadamente complicado que lo logren hacer a concentraciones eficaces. Chlamydophila pneumoniae, además, tiene la posibilidad de agregarse y revestirse de biofilm para aislarse de la acción de los antimicrobianos. Y esto lo hace manteniendo intacta su capacidad de generar inflamación. En último lugar, cabe decir que las reinfecciones respiratorias por este patógeno son muy frecuentes y en este sentido las pautas de antibiótico cortas ayudarían muy poco y las vitalicias expondrían a los pacientes a la potencial aparición de efectos adversos. Por todo lo que acabamos de revisar, vale la pena insistir en que el fracaso de los tratamientos antibióticos actuales respecto a la mejoría cardiovascular de los pacientes no excluye que efectivamente Chlamydophila pneumoniae pueda tener una participación en el origen o en la progresión de las placas de ateroma. Con las evidencias que tenemos hasta la fecha, no tenemos ningún tratamiento específico frente a este patógeno, considerando los antibióticos que actualmente tenemos a disposición, que mejore los resultados clínicos de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Y en este sentido, hay que insistir una vez más en que el manejo de estos pacientes se debe seguir centrando en la optimización de su estilo de vida y en el tratamiento farmacológico de los factores de riesgo cardiovascular clásicos que se pueden atacar con antiagregantes, betabloqueantes, estatinas, etc. Bien, con esta charla tenía la intención, sobre todo, de mostrarles, de descubrirles esta área de investigación a caballo entre la infectología y la patología cardiovascular. Espero que les haya resultado en algún punto interesante y me despido de ustedes invitándoles a profundizar en el tema, revisando facetas que hoy no se pudieron abordar. Estrechamente relacionado con lo que hemos visto está el papel de la enfermedad periodontal en las enfermedades cardiovasculares. La relación que tienen algunos tratamientos antirretrovirales antiguos y la inflamación generada por la infección crónica por el virus de la inmunodeficiencia humana. También el interés al alza, el auge del estudio de la microbiota intestinal y la repercusión que sus cambios podrían ejercer sobre la salud cardiovascular de los individuos. También es interesante ver el papel que las infecciones bacterianas agudas pueden tener en el desarrollo de patología cardiovascular tanto precoz como tardía. Y en este sentido hay estudios que constatan un riesgo aumentado de padecer enfermedad cardiovascular que dura
de entre 3 y 5 años después de haber padecido un cuadro agudo de sepsis o neumonía bacteriana. Finalmente, invitarles a explorar la relación que podría tener el SARS-CoV-2 en todas estas cuestiones. Esta relación entre COVID-19 y enfermedades cardiovasculares ha propiciado una infinidad de artículos científicos que se han publicado a lo largo del último año y medio y que vale la pena revisar. Muchas gracias, muchísimas gracias. I will GBT. Hasta una próxima ocasión.